Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el libro de la carta a los Efesios, el capítulo 5, y vamos a dar lectura desde el versículo 14 hasta el 19. Efesios, capítulo 5, desde el verso 14 hasta el 19, que está en la página 219 del Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 5, página 219, desde el 14 hasta el 19. Dice así la palabra de Dios: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no embraguéis de vino, y en lo cual hay disolución, mas ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hasta aquí la lectura. Bien, queridos, este pasaje del libro de Efesios es un pasaje bastante fuerte, por cuanto comienza el versículo 14, como decía Alfredo en la reunión anterior, en realidad comienza con un mandato de parte del apóstol Pablo de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y la realidad es que esto de poder ser imitadores de Dios, y como bien la palabra acá lo dice, es necesario primero ser un hijo de Dios. Es necesario siempre revisar nuestra experiencia en cuanto a la salvación, recordar la fecha, no tiene que ser específica, pero el momento en el cual yo recuerdo que le abrí mi corazón a Cristo para que pueda entrar, morar el Espíritu Santo en el corazón de uno y darle lugar justamente al nacimiento de la nueva criatura. Si yo en mis recuerdos no tengo ese momento, sabiendo que pudo haber sido cuando más o menos era más chico, más grande, no recuerdo nada, y uno examina su vida personal y ve que tal vez no tiene frutos en la vida cristiana, bueno, preguntarse si realmente uno es hijo de Dios, si realmente tuvo esta experiencia de salvación, por cuanto la obra que el Señor Jesucristo hizo no es una obra solamente de Cristo, es una obra de la Santísima Trinidad, porque el Padre preparó el plan de salvación, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo es el que está todavía sobre este mundo buscando a aquellos a los cuales el Padre ha entregado y conoce quiénes son los que han de creer en Cristo Jesús como Salvador. Y la tarea del Espíritu Santo no es una tarea sencilla tampoco, porque tiene que entrar en un corazón podrido, en el cual tiene que hacer un lugarcito cuando el alma le da lugar, limpiar, entrar en un corazón sucio, viciado de muchísimas cosas, de la manera de vivir, de la manera de pensar, sus pecados pasados, y a empezar a hacer una obra de limpieza. Es como cuando uno compra, ¿sí?, un auto, puede ser usado, una casa usada, que llega al lugar y tiene que empezar a mirar y observar y ver qué va a cambiar, a restaurar, a mejorar. Hace un tiempo me pasó, ¿no?, que tuve que viajar con una persona en auto que fumaba, pero que era terrible lo que fuma ese hombre. Y yo decía, al que compre este auto no sé cómo le va a sacar el olor que tiene,
porque es terrible cómo le queda impregnado en todos lados el olor. Y bueno, el Espíritu, cuando entra en nuestros corazones, encuentra un corazón impregnado de muchísimas cosas, y es ahí donde el Espíritu, fíjense el trabajo que tiene con cada uno de nosotros, que luego no se va nunca más y se mantiene con nosotros y nos acompaña y es participante de todos nuestros pensamientos, es participante de nuestras rebeldías, es participante de nuestras alegrías, de las inmundicias de corazón, de las cosas buenas, también es participante de aquellas cosas en las cuales uno quiere agradar a Dios. Pero nosotros siempre tenemos que pensar que si hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y estamos seguros que así lo hemos hecho, y tenemos esa tranquilidad, saber que el Espíritu nos acompaña a todos lados, en todo momento. Él no se aparta de nosotros. Y en todo momento es participante de todas aquellas cosas en las cuales nosotros estamos haciendo. Y el Espíritu, así como está con nosotros, es su tarea ir trabajando dentro nuestro para poder cumplir y hacer en nosotros aquella obra que Dios preparó para cada uno de nosotros. Entonces uno se tiene que preguntar, decir, bueno, mirando su experiencia y diciendo, bueno, tengo dudas de mi salvación, que no está mal tenerlas, es bueno tenerlas, porque algo que siempre digo, que lo leí de otro autor, es de Spurgeon, ¿no? Que decía, no hay nada más triste que ver un alma que fue toda la vida a la iglesia y al final de sus días nos damos cuenta que no era convertido y que se va al infierno. Pero también agrega, y no hay nada más triste que ver a alguien que predicó el Evangelio, que estuvo parado en un púlpito y tampoco tuvo la experiencia de salvación. ¿Y esto por qué? Porque la carne, nuestro viejo hombre, es muy engañosa, es muy perverso nuestro corazón, a tal punto que podemos participar de las reuniones, conocer de la palabra, estar, hacernos amigos, conversar, movernos, ir, venir, compartir un texto, compartir un devocional, ir creciendo, engañar a los hermanos, tal vez, pero porque uno es engañado. Y llegar al final de los días y darse cuenta que todo lo hizo en la carne. Y si hay hermanos que son más sabios en todo aspecto y con más experiencia que el que les habla, lo han dejado escrito para la enseñanza nuestra, es porque lo han visto y lo han vivido. Entonces, qué cuidado que tenemos que tener. De decir, bueno, sí, yo voy a la iglesia y por eso soy creyente, voy a la iglesia o me comporto bien en el colegio, en mi casa, por eso soy un creyente. No, cuidado. Tenemos que tener la seguridad de que Cristo yo creí en la obra de Cristo, que tengo el Espíritu Santo en mi corazón, que fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y es tener la seguridad de que si Cristo hoy me llama o Cristo nos viene a buscar, me voy a ir al cielo. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener, bien en claro en nuestras vidas personales, porque es una decisión y algo que tiene trascendencia eterna. Pero una vez que podemos tener esta experiencia y que somos llamados y que somos convertidos, la experiencia del cristiano, del crecimiento espiritual, está acompañado de muchísimas experiencias. Desde la juventud o desde los más grandes, desde los más chicos, siempre el Espíritu Santo nos va a ir acompañando, hablando, tratando de redarguirnos de pecado, para que nosotros podamos limpiarnos y, como decíamos hace unos momentos, dejar, que el Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, para lo cual Dios nos está llamando. Y es una obra que acompaña y que se va manifestando a lo largo de nuestra vida.
A lo largo de los años que vamos creciendo, que nos vamos alimentando con la palabra. ¿Y cuál es el propósito final? Justamente, como decía Alfredo, uno de los propósitos que tiene el Señor es que nos limpiemos primeramente de toda obra, de toda inmundicia de nuestros corazones, para poder luego vivir en lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu obre en nuestra vida. Por eso nosotros acá cuando leímos, cuando dice en el versículo en Efesios, cuando dice en el versículo 18, y no embraguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, si uno tiene que preguntarse cuál es la voluntad de Dios para su vida, la primera que tiene que decir, bueno, la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea lleno del Espíritu Santo. Porque acá el apóstol compara con esto que dice, y no os embraguéis de vino en el cual hay disolución. Y luego agrega, mas sed lleno del Espíritu. ¿Por qué hace esta comparación? Y esta comparación el apóstol la hace justamente porque ¿qué característica tiene aquel que está embriagado de vino? ¿Es cuerdo para hacer las cosas? ¿Es consciente de las cosas que hace? Por ejemplo, ahí ustedes la conocerán, ¿no? La campaña Alcohol Cero para manejar. ¿Por qué? Porque la persona que está borracha pierde la noción, pierde el manejo de sus sentidos, pierde el manejo de su conciencia, se deja llevar por el instinto que le queda, no es una persona con la cual se pueda conversar porque pierde el manejo de sus emociones. Si ustedes han hablado con un borracho alguna vez, empieza hablando todo el borracho y después se pone triste y llora, después vuelve a empezar. O sea, no tiene control de sí mismo. Y ahora el apóstol dice, mas sed lleno del Espíritu. Entonces, ¿de qué manera y por qué esta comparación? Porque lo que quiere nuestro Dios con cada uno de nosotros es que dejemos manifestar de tal manera el Espíritu Santo en nuestra vida que perdamos nosotros la realidad en la cual estamos viviendo o en la cual nos estamos manejando. Que la perdamos. ¿En qué sentido? No en el sentido de que sea el hombre animal, de que haga cualquier cosa, sino decir, bueno, es tal la confianza que yo tengo en el Señor, es tal la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en mi vida y la puede hacer, que lo que está alrededor mío me deje de importar. ¿A qué? Y podemos dar un ejemplo porque tal vez la definición no es del todo clara. Pero por ejemplo, ¿no? Uno cuando vamos a hacer un caso más bien extremo, ¿no? Cuando una persona tiene el llamado, por ejemplo, de dejar todo, ¿sí? Vamos a tomar el caso de Abraham. ¿Cuál fue el llamado que Dios le hizo a Abraham? Sal de tu parentela, del lugar donde vives, deja todas las cosas que tenés y anda a un lugar donde yo te voy a decir. Bien. Eso si nosotros transportamos ese llamado a nuestras vidas, a este tiempo, en la dispensación de la gracia, si el Señor nos dice, bueno, dejá donde estás, alejate de tu familia, dejá todo lo que tenés y andá a un lugar donde yo te voy a decir. ¿Qué es lo primero que uno pensaría? Y no, pero ¿qué hago con mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿No voy a ver más a mi mamá, a mi papá? ¿Qué hago con mis hermanos? ¿Se entiende? Entonces, a tal punto tener la confianza en el Señor y la fe de obedecer, de perder la conciencia en la cual el sentido, digamos, de las cosas que nos rodean y que nos atan. Y vivir en una plenitud, por eso es algo pleno que significa algo que está totalmente colmado, que está todo totalmente entregado, listo, todo por el Espíritu, que es el que nos quiere guiar, el que nos quiere ir transformando en nuestros corazones. Y esta es la experiencia a la que el Señor quiere llegar con nosotros, con cada uno de nosotros. Pero hay pasos que tenemos que realizar.
No podemos decir, bueno, ya hoy estoy listo, estoy pleno del Espíritu Santo. No. Hay pasos que la palabra nos va estableciendo, que nos va mostrando y que nosotros tenemos que ir viendo en qué lugar estamos. Por ejemplo, les invito a abrir en el libro de 1 Pedro, el capítulo 5. En el versículo 7, ahora lo vamos a leer. Dice, echando, página 264 del Nuevo Testamento. Página 264 del Nuevo Testamento. Dice, podemos leer el 6. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. ¿Y de qué manera? Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Para que algo sea pleno y lleno, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con lo que hay primero? Ya lo dijimos en unas reuniones anteriores. Si yo en este vaso quiero poner Coca-Cola, ¿qué tengo que hacer con el agua? Sacarla y llenarlo con algo nuevo. Lo mismo si yo tengo Coca-Cola y quiero poner agua, vacío y vuelvo a llenar. Entonces, para yo poder darle la plenitud al Espíritu en mi vida, primero me tengo que vaciar de todos aquellos vicios y cuestiones, pecados que hay en mi vida. Entonces, eso se aplicaría, podemos decir, para un creyente carnal. El creyente carnal es aquel que en algún momento conoció a Cristo Jesús como su Salvador personal, pero vive conforme a qué cosa cuando decimos carnal. Conforme a la carne, conforme a sus sentidos, a lo que le gusta, a sus pensamientos. Entrar en un punto, como siempre se dice, un punto de equilibrio, en el cual yo cumplo de una manera con el Señor, pero después yo hago mi vida, que no leo en toda la semana, que no oro en toda la semana, que no me preocupo tampoco en toda la semana de hacerlo. Y en el libro de Efesios, no hace falta que lo busquen, ahora después volvemos, no pierdan acá en Pedro, pero en el pasaje que nosotros leímos, decía, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hagan memoria cada uno, hagamos memoria. ¿Cuántas veces en la semana cantamos? ¿Cuántas veces en la semana nos acordamos de un corito y lo entonamos? ¿Cuántas veces en la semana compartimos un salmo, un himno? Hay hermanos que tienen la particularidad que les gusta cantar y siempre están cantando un himno y los conocen. Por ejemplo, a mí me asombra, y lo voy a decir no para que se enorgullezca, pero a mí me asombra cómo se ocupa Fernando, por ejemplo, en la parte de los himnos. Y los lee, los conoce, va sacando himnos de la galera, pero están en el himnario, que yo no los conozco. ¿Por qué? Porque yo no tengo la costumbre de agarrar el himnario y leer el himnario. No lo tengo. El hermano sí. Y bueno, es de bendición porque trae himnos que uno la verdad no los conocía, pero el hecho está que cuando uno está lleno del Espíritu, esas cosas salen naturalmente. La necesidad de alabar al Señor, cantar un salmo, un corito, acordarse de un texto, porque es el Espíritu que se mueve adentro nuestro, que lo necesita, lo quiere traer a la memoria. En alguna situación, cuando tenemos que dar testimonio, que nos trae un versículo a la memoria. Pero ¿qué pasa cuando toda esta vida cristiana no se manifiesta en mi interior? Cuando no está, cuando no aparece. Ahí es cuando tenemos que prender la alarma y decir, bueno, ¿qué está pasando en mi vida? Soy, como hablaba con un amigo el otro día, siempre, ¿no? Una expresión que usamos entre nosotros, que decimos, vos sí que sos bien carnaza común. ¿Qué es la carnaza común? Una carne con grasa que nos sirve, que es lo más barato. ¿Sí? Entonces, cuando uno se manifiesta de esa manera,
con la carnalidad de uno, todas estas cosas no aparecen. Entonces uno tiene que empezar a prestar atención y decir, bueno, a ver, si lo que la palabra de Dios me está diciendo es que yo tendría que tener algunas de estas cositas en mi vida y no las tengo, ¿por qué no las tengo? ¿Por qué no se manifiestan? Y preocuparme si es que no lo hacen, no están. Pero si están, darle gracias a Dios y perfeccionarlo también. Ahora, ¿a qué iba con esto? Que el creyente carnal, podemos decir, el gran problema para manifestar la plenitud del Espíritu, entonces, ¿cuál es? Es su carne, sus pecados, la forma pasada de vivir, la forma en la cual se comporta, las cosas que hace y que piensa. Ahora, para los creyentes que no son carnales, la pregunta sería, ¿qué es lo que está impidiendo la plenitud del Espíritu? ¿Qué es lo que impide? Que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Y una de las cosas, como dice acá el versículo 7, dice, echando toda vuestra solicitud en Él. ¿Qué es una solicitud? ¿Para qué se llena una solicitud? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la solicitud? Para obtener algo. Ahora está esto que hay que hacer esta semana, de llenar una solicitud para obtener ¿qué? Subsidios, ¿sí? Ahí está, subsidios, gracias. Subsidios para la luz, para pagar menos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir echar todo lo que nosotros solicitamos, ¿a dónde? En Él. Entonces, a mí me hizo mucho bien este estudio, porque una de las cosas que dice, esto es parte del curso de bautismo que estamos viendo con Emma y con Martín, ¿no? Que dice, preocupaciones de la vida. ¿Qué cosas a mí me preocupan? ¿Qué cosas a mí me tienen intranquilo? ¿Qué cosas no me dejan dormir? El que mira mucho televisión o está preocupado por la economía, sabrá que este país es perfecto para experimentar la preocupación por la economía, ¿sí? Porque se manifiesta lo que estamos viviendo en este tiempo. Preocupaciones de la vida. ¿Qué voy a hacer? No consigo novio, no consigo novia. Se me termina el alquiler y no sé dónde voy a ir a vivir. No me alcanza el sueldo. O sea, las preocupaciones que uno tiene. La congoja del día de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Por qué yo no puedo estar tranquilo como están otros hermanos, que no se preocupan por el día de mañana? Como dice la palabra, no acongojéis por el día de mañana, qué habrás de comer, con qué te habrás de vestir. O sea, es vivir, no es vivir el día a día y decir, bueno, me despreocupo. Pero ¿a qué se refiere? A confiar en que la mano del Señor, que mira todas las cosas y conoce todas las cosas, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Y esta mañana con los jóvenes vimos muy rápidamente la experiencia de Salomón. Cuando el Señor le dijo, pídeme lo que quieras para que te lo dé. Yo les pregunté a los jóvenes, ¿qué le pedirían ustedes a Dios si Dios les da esa oportunidad de pedir algo? Y decir, bueno, ¿qué es lo que querés para tu vida que yo te lo voy a dar? ¿Qué le pedirían ustedes, cada uno de ustedes? Salomón, ¿qué fue lo que pidió? Sabiduría. Y el Dios que hizo, le añadió todas las cosas que Salomón no había pedido. Riquezas y gloria. Se cumple cuando dice en el libro de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán por añadidura. Entonces, cuando yo tengo esto de decir, echar toda mi solicitud al Señor, es porque son las cosas que como cristiano, y acuérdense, estamos hablando del cristiano que no es carnal, que quiere hacer la voluntad de Dios, que trabaja por su santificación, que está trabajando, que quiere servir al Señor, que se quiere limpiar. Bueno, hay cosas en nosotros que impiden la plenitud del Espíritu. Incluso la inhibición a dar testimonio.
¿A alguno, por ejemplo, no le pasó que quiere hablar con alguien porque sabe que esa persona tiene necesidad del Evangelio y no se anima a hablar, a dar testimonio de la fe que uno tiene? ¿Eso qué es? Estamos inhibidos a dar testimonio. Entonces, ¿eso qué impide? Es parte de las cosas que impiden que el Espíritu se manifieste en mi vida. Entonces, para el creyente carnal están todos sus pecados. Para el que no es carnal, pero obviamente siempre vamos a ser pecadores, ¿sí? Las preocupaciones de la vida, las congojas de la vida, las cosas que nosotros tenemos preocupaciones, también son un impedimento. Entonces podemos decir que tanto el ser un pecador, ser uno que hace las cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, por ejemplo, como mentir, es tan pecado como estar acongojado por el día de mañana, preocupado. ¿Por qué? Porque cuando uno está preocupado es porque no confía en el otro. Uno cuando tiene chicos dice, bueno, los deja solo un ratito, y cuando hay mucho silencio, ¿qué se suele decir? Algo están haciendo. Ya no confío en qué estará haciendo ese nene. Entonces uno va y mira a ver qué está haciendo, por qué hay tanto silencio. Y seguro alguna cosa están haciendo. Muy raras veces se encuentra pintando. Bueno, con nosotros pasa lo mismo. Nosotros, cuando tenemos congojas o estamos preocupados, es porque no confiamos en quién. En aquel soberano que está por sobre todas las cosas. ¿O acaso Dios, vamos a las cosas que están pasando esta semana, no sabía que el dólar en Argentina se iba a disparar a 350 pesos? ¿O Dios no sabía que nos iba a tocar este gobierno y que iba a estar todos estos problemas con nuestros gobernantes? ¿O para Dios pasó todo por desapercibido? Dios conocía, Dios conoce, y por algo Dios permite. Entonces, cuando uno está acongojado por el día de mañana es porque no está confiando en el soberano que está mirando y que nos dice que yo conozco las necesidades, tus necesidades, antes de que vos me las pidas. Entonces, no te acongojes. Todas esas cosas que vos necesitas, dámelas. Por eso en el libro, fíjense, en Mateo 11, 28, que yo siempre este pasaje particularmente lo tomé como para evangelizar. Pero dice Mateo 11, 28, página 16. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y acaso, les repito, porque a mí me pasa, ¿sí? ¿No nos carga toda esta situación que estamos viviendo? ¿No nos acongoja? A mí particularmente, que mi trabajo está muy relacionado con lo que pasa, porque, les cuento, ¿no? Si se cortan las importaciones, yo ya no tengo repuestos para seguir trabajando. Si a mí el dólar se dispara, los precios se disparan, y después ¿a quién le vendo lo que compré? ¿Se entiende? Entonces hay muchos afectados. Entonces, carga, preocupa, y sí, yo no lo voy a decir. Por eso esta lección es la quinta vez que la leo. Porque yo lo necesito. Porque yo, y Romina es testigo, yo me preocupo mucho por el día de mañana. Me preocupa ver cómo voy a hacer el día de mañana, mi forma, el trabajo, las cuestiones. A mí me preocupa. Bueno, es algo que tengo que cambiar. Entonces, cuando uno está preocupado y está acongojado, está desconfiando del soberano, de aquel que tiene todas las cosas bajo su mirada, que conoce las necesidades, conoce las cuestiones, conoce la necesidad que cada uno de nosotros tiene, y desconfía. Y si yo desconfío, ¿no soy un pecador también? Porque desconfío de la palabra de Dios, desconfío de lo que el Señor me promete, de las promesas, como mencionaba Alfredo hoy.
las promesas que el Señor nos da. Cuando dice en la palabra de Dios, si el Señor que se ocupa de las aves del cielo, ¿no se va a ocupar de vosotros, hombres de poca fe? Entonces, nuestra preocupación no tendría que ser, mi preocupación no tendría que ser a ver cómo abre la cotización del dólar mañana, sino tendría que ser, ¿estoy dejando que el Espíritu Santo obre en mi corazón como tiene que obrar? ¿Estoy cumpliendo el ministerio que el Señor me encargó como lo tengo que cumplir? ¿Me estoy ocupando de orar por los hermanos como tengo que orar? Velar, como dice un pasaje, ¿no? Velar por las ovejas que el Señor me encargó. Y lo otro pasará, subirá, bajará, hará lo que tiene que hacer. Pero ahora nos tenemos que mirar cada uno de nosotros. En la experiencia personal, ¿estoy cumpliendo lo que el Señor me pide para mi vida? Entonces viene justamente la limpieza para poder dar luego un fruto, el fruto del Espíritu, para luego empezar a despertar los dones espirituales. Entonces, si yo llevo muchos años en la iglesia y todavía no sé qué don tengo, ¿por qué será? Porque no le estoy dando lugar al Espíritu en mi vida. No le quiero darle lugar al Espíritu en mi vida. Entonces tengo que examinar mi experiencia personal. ¿Qué es lo que estoy haciendo de una forma en la cual el Señor me tiene que llamar a reflexión personal y mirar? Y decir, bueno, yo la verdad estoy pecando en esto, en esto y en esto. No tengo pecados groseros en mi vida, porque no los hago, pero tengo este problema, este otro problema, las preocupaciones, las congojas, las tristezas, las cargas que no las echo en el Señor, las tristezas que uno puede tener de la vida, las amarguras, encomendárselas al Señor, echar toda vuestra solicitud en Él. Porque hay el Salmo 23.1 que dice, a ver, ¿quién lo sabe de memoria? ¿Y eso es realidad en nuestra vida? Que Jehová mi pastor y sé que nada me va a faltar. Que nada me va a faltar. ¿Tengo esa seguridad o no la tengo? Ahora, uno, sí, yo la tengo. Y sí, está bien, la tenés. Y es, ¿cómo se puede decir? ¿Es comprobable que le estás dando el lugar al Espíritu en tu vida y que sabes que no importa lo que el Señor te pida, que nada te va a faltar y el Señor te lo va a dar? Hay hermanos que yo conozco que tienen la fe y lo han vivido y lo han experimentado. Ahora, ¿cómo venimos cada uno de nosotros? ¿Cómo vengo yo? Jehová mi pastor, nada me faltará. Bien, ¿y eso se hizo carne en mi corazón? ¿Tengo plena confianza que el Señor me lo va a dar así? Puede ser, esto es aplicado a los jóvenes, con sus preocupaciones por qué carrera seguir, el casamiento, el noviazgo, lo que sea. Los que ya son miembros de iglesia, acomodar las vidas para poder servir al Señor como corresponde, arreglar la situación también con la iglesia, participar de los símbolos dignamente, volver a tener comunión espiritual, plena comunión con los hermanos. Los que van creciendo, que son nuevos en la fe, ir pensando en algún momento y decir, bueno, si el Señor va obrando en mi corazón y yo me quiero limpiar, rogar al Señor para que ponga el deseo en el corazón de bautizarse, de crecer en la obra, de ir avanzando. No nos quedemos estancados, porque el Señor no quiere que nos quedemos estancados. Porque no es lindo ver cómo el Señor nos mira y dice, bueno, este hijito no da fruto, no crece, no avanza. Y me viene a la memoria, y lo tomo con todo respeto, el caso de Josías. Cuando él nació, ¿qué dijo la doctora? No está creciendo como tiene que crecer. Y ustedes saben, Ana, ¿qué tuvo que hacer? Empezar a hacer dieta. Ahora, ¿qué hubiese pasado si ella dice, no, yo no voy a dejar dulce de leche? ¿Qué problema del nene que no crezca, no mío? No, ella que tomó una acción por su hijo para que el nene vaya creciendo. Entonces, el Señor quiere tomar acciones en nuestra vida, pero Él también nos quiere ver crecer, quiere ver cómo llevamos fruto, cómo vamos creciendo,
qué es lo que vamos haciendo, qué es lo que vamos logrando en lo espiritual. Y no quedarnos estancados en esa meseta en la cual yo no puedo avanzar con mi vida espiritual. Y fíjense que es aplicado a todos los que estamos acá, no importa la edad que tengamos. Cada uno tiene que mirar delante del Señor cuál es su situación y arreglar su situación personal para poder, ¿qué cosa? Darle lugar al Espíritu, para que fructifique, para que crezca, para que podamos estar fundados en el amor, porque la base de todas estas cosas es el amor de Dios que fue derramado en la cruz del Calvario y es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, pero como dice el Señor, estad en mi amor. Fíjense en San Juan 15. San Juan 15, 9. Dice, página 123 del Nuevo Testamento. Dice, como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. ¿Y qué significa estar en mi amor? A ver, Florencia, ¿qué significa estar en mi amor? Estar en ese amor, manifestar ese amor. Ahora, el amor de Dios, ¿cómo es? Uno puede decir puro, santo, pero es un amor sacrificial. Con un amor que se sacrificó por nosotros, Cristo se sacrificó por nosotros, el Espíritu Santo se sacrifica por nosotros, porque está en nuestros corazones, y ahora Él quiere que nosotros, ¿qué cosa? Nos sacrifiquemos. ¿Y qué es sacrificar? Es matar. ¿Y a qué tenemos que matar? A nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, a mi yo, a mis deseos, a mis solicitudes, a mis anhelos. Y esto no quiere decir que mañana, como siempre decimos, voy, no hago más nada. No. Pero como decíamos hace unos momentos atrás, buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Eso es empezar a vivir en la plenitud del Espíritu. Dejar todo lo que yo soy a los pies del Señor. Y amar al Señor. Negarme a mí mismo. Acercarme, Señor, tengo esta congoja en mi corazón. Tengo esta tristeza en mi corazón. Tengo este rencor en mi corazón que no lo puedo sacar. Este enojo. Ayúdame. Lo dejo a tus pies. Perdóname. Guíame. Ayúdame para poder crecer y llevar frutos agradables. Poder ir avanzando en la vida espiritual. Y fíjense en lo que dice en 2 Timoteo, capítulo... A ver... 2 Timoteo era, yo les digo, ¿no? Sí, 2 Timoteo 2. Página 239. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y, dice, 2 puntos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A veces clamamos al Señor y oramos al Señor y decimos, perdóname por todos mis pecados. Pero no confesamos nuestros pecados con nombre y apellido. No le ponemos el nombre al pecado que hay en mi corazón. Entonces el Señor sabe cuáles son. No. Porque cuando uno tiene que dar, no sé, se me ocurre, a ver, cuando uno tiene que dar en un juicio, tiene que testificar o algo, tiene que dar todos los detalles posibles. No puede decir, sí, ustedes conocen lo que hice. Bueno, pero ¿qué hiciste? Pero ustedes lo conocen. No. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿A qué hora fue? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estaba? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces nosotros tampoco podemos decir, Señor, perdóname por todos mis pecados, y listo. No, perdóname por esto, por esto, por esto. Nombrarlos. Y van a ver qué vergüenza nos da decirlos. Decir con nuestros labios los pensamientos que pasan, valga la redundancia, por nuestra cabeza. ¿Y cómo sigue el versículo? Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de barro, asimismo unos para honra y otros para deshonra. Acá podemos tomar un ejemplo sencillo. Cuando los chicos son niños, ¿qué les damos para que no rompan? ¿Un vaso de qué? De plástico. Y cuando van creciendo, ¿qué empiezan a exigir? De vidrio, porque se sienten grandes. Bueno, acá la palabra dice de Dios, hay vasos de madera, de barro, que son para deshonra. Y hoy de oro y de plata para honra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil, ¿para qué? Para los usos del Señor. Y aparejado para toda buena obra. Entonces hay un proceso de limpieza. Uno cuando tiene que ordenar su casa, limpiar su casa, empieza por un lugar y por ahí lleva más de un día, empieza, sigue, continúa, avanza hasta que llega hasta el final. No es que cierra la puerta y abre y está todo limpito. Es todo un proceso. Bueno, nuestra vida es lo mismo. Es un proceso de todos los días. Vamos a tener altibajos, vamos a volver a caer. El tema es no quedarse. No quedarse y seguir avanzando. Y buscar al Señor. Y tratar de santificarme, tratar de limpiarme y volver a caer. Y bueno, otra vez. Pero si no lo intento y me quedo, nunca voy a poder ser aparejado, nunca voy a poder ser útil, nunca voy a poder santificado y nunca voy a ser de honra. Y yo creo que a ninguno le gustaría, o a ninguno no me gustaría, que vengan y me digan, vos la verdad, como creyente sos deshonroso. ¿Qué significa lo deshonroso? Que da vergüenza. O sea, a ninguno le gustaría que nos digan, la verdad das vergüenza como creyente. No nos gustaría que nos digan eso. Pero bueno, si no me gusta, ¿qué tengo que hacer? Ser de honra. Empezar a santificarme para ser útil. Y una vez que soy útil, preparado y aparejado para cumplir lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, queridos, en esta semana que comienza. Que sea de bendición también esta palabra. Y ahora vamos a terminar cantando todos juntos